Bien, vamos a abrir la Biblia, hermano. Efesios capítulo 6, versículo 15, el tema que se ha venido tratando buena parte del año. Dice el verso 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies, parte de la armadura del cristiano. El pastor Marcelo estuvo compartiendo hace dos fines de semana, puso mucho énfasis en el tema del zapato, el zapato del soldado romano, que era parte de su equipo militar. Se calzaba el zapato para cumplir una misión. Tengo que decirles en un paréntesis aquí que estoy muy agradecido a Dios, hermanos, por la versión del 60 Reina Valera, o las versiones Reina Valera, sin desestimar las otras versiones, porque soy muy adicto a leer las otras versiones. Pero la Reina Valera me encanta y me es tan gratificante porque está llena de conceptos. En un versículo, como vamos a ver, hay 5 conceptos. Vamos a estar mirando. Calzado, pies, apresto. ¿Alguno sabe lo que es el apresto? El Evangelio de la paz. 5 términos, 5 conceptos. No sé si está bien expresado términos o conceptos. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. 5 términos, 5 conceptos en un solo versículo, que si se quiere, si uno se pone a estudiarlos detalladamente y expresar todo el contenido de cada término, no nos alcanza, hermano, este tiempo para compartir todo lo que se puede sacar de estas palabras. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Primer palabra, calzado los pies. Ya el pastor Marcelo dijo que era parte del equipo militar. Cuando un soldado recibía órdenes para cumplir la misión, se ponía todo el equipo y parte del equipo era estar bien calzado para cumplir una misión. Así sea la misión de hacer de guardia, estar toda la noche guardando un monumento, para poner un ejemplo, aún así tenía que estar debidamente equipado, y entre ellos sus pies, el calzado. Era importante el calzado. Más en esa época, bueno, yo imagino que era una zona casi desértica, pero había muchas piedras. Uno ve los videos que se ven por la televisión y hay muchas piedras por esos lados. Así que, forzosamente, para no lastimarse el dedo gordo del pie, así que todos tenían que estar debidamente calzados. Y sobre todo cuando iban a pelear. No podían estar ocupados con el dolor del dedo gordo si estaban con la espada peleando y cuidando. Entonces, equipados para una misión es el calzado. ¿Cuál es nuestra misión? Como cristianos, hermanos, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cómo dice? No sé quién habló. Perdón. Ganar almas. Muy bien. Nuestra misión, vamos a ver. Segundo, los pies. ¿Sabían que los pies es el vehículo tracción sangre que tenemos incorporado? Hace unos años en una calle, allá por Solimar, me acuerdo que había un letrero que decía, prohibido los vehículos tracción sangre. Me acordé de eso todavía. Nosotros tenemos incorporado nuestros pies. ¿Y para qué sirven los pies? ¿Para qué sirven los pies? ¿Para ir a algún lado? ¿Para ir al almacén? ¿Para ir al baño? ¿Para ir al cuarto? ¿Para ir a trabajar? Si bien es cierto, usamos otros medios de locomoción, pero salimos de nuestras casas caminando. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que estar dispuestos a ir. Nuestro Señor Jesús, cuando habló de la gran comisión, no dijo que vengan al templo.
Vengan al lugar donde ustedes se congregan, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, que todas las personas vengan. Esa no es la gran comisión. La gran comisión de nuestro Señor Jesús es: vayan, id por todo el mundo y prediquen el Evangelio, compartan la buena noticia. Nosotros, lamentablemente, acá en Uruguay, digo lamentablemente porque fui parte de eso, nos hemos habituado tanto al templo y hemos pretendido que la gente venga a escuchar la palabra de Dios al templo. Y si la gente no viene, bueno, allá ellos. No quieren escuchar, no les interesa, no les importa. Yo ya cumplí mi misión, los invité al templo. Pero la misión que nuestro Señor Jesús nos dio a los discípulos es ir por todo el mundo. Ir donde está la gente. Ninguno de nosotros, bueno, a menos que Dios nos llame como misioneros, vamos a ir a otro país. Estamos en medio de una sociedad donde hay gente, estamos en un barrio rodeado de casas, rodeado de compañeros de trabajo, rodeado de compañeros de estudio, de parientes, de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que no solo estar debidamente equipado con la armadura de Dios, el calzado, los pies para ir donde está la necesidad. Si esperamos que venga la gente, bueno, va a pasar lo que ha pasado en muchísimas iglesias y en la mía también. No entraba un alma ni para remedio. Pero un día cambiamos de táctica. Bueno, pusimos una estrategia. Cada uno alcance a uno. Cada uno, entre los amigos, entre los parientes, entre los familiares, entre los compañeros de trabajo, etcétera, en los vecinos, etcétera, cada uno tome la iniciativa de ir expresamente para alcanzar a uno. Y después que lo alcanzamos, lo traemos. ¿Saben? Hay una cosa interesante que a veces no tenemos en cuenta. Cuando invitamos a alguien para venir al templo, he observado que mucha gente que entra en los templos, muchas veces entra con un poco de miedo, como perro con la cola entre las patas, como si sintiéndose sapo de otro pozo. Está en un ambiente completamente desconocido, se siente el objeto de todas las miradas, siente que todo el mundo lo está mirando a él. Y cuando dice, nos ponemos a cantar y él no puede cantar, porque no sabe. Se siente mal, parece que todo el mundo lo está mirando, se siente bastante incómodo. Eso lo he visto en mucha gente que entra a un templo por primera vez. Porque tenemos una cultura dentro de la iglesia de santo. Como que estamos arriba y los demás están abajo. No, hermano, nosotros hemos venido de abajo, igual que todos. Unos más, otros menos, unos hemos pecado más, hemos pecado menos, pero Dios, hermano, nos ha alcanzado con su amor y su misericordia. Dios nos ha perdonado nuestros muchos, nuestros pocos pecados. Dios nos ha aceptado como sus hijos. Y entre ellos, a las trabajadoras sexuales. ¿Sabían ustedes que entre el linaje de Jesús había una trabajadora sexual? Rahab la ramera, que recibió en su casa a los 2 espías que mandó Moisés. Y después que pasó el peligro, le dijeron, bueno, poné una piola colorada ahí y cuando vengamos, ya sabemos que esa casa no tenemos que tocarla. Y ahí tenemos a Rahab la ramera, la prostituta, la trabajadora sexual, siendo parte del linaje y la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios no discrimina a nadie. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo sin tener en cuenta nuestros pecados. Porque su deseo, hermano, en su amor, era alcanzarnos. Y nosotros tenemos que ir a donde está la gente. Así como Jesús, Dios hecho hombre, vino a nosotros, se identificó con nuestras realidades, nos expresó el sentir de Dios en su persona, así también nosotros tenemos que ir, no esperar que vengan. Amén.
Eso no quiere decir que nos podemos invitar para una reunión especial. Claro que podemos hacerlo. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, hermano, es tener un poco de tacto. Bueno, mirá, quizás lo que cantemos no es tu costumbre, quizás algunos detalles. Para que la persona que visita por primera vez la iglesia no se sienta como sapo y otro pozo. Una de las cosas, hermano, que nos llamó la atención en Canelones en el año 2014, cuando educamos a la iglesia para recibir la gente. Una de las cosas que tenía que decir, bueno, no diga tanto aleluya, porque había algunas hermanas que en la oración eran unas aleluya que, bueno, tremendo. ¿Está mal decir aleluya? No, hermano, pero hay con orden. Vamos a hacer una reunión donde vamos a invitar gente nueva. Y nos preocupamos, hicimos un sondeo a ver qué clase de música era más popular allá. Y encontramos en la investigación que hicimos que a todo el mundo le gustaba la cumbia. Bueno, entonces Milka, mi hija, empezó a tocar todos los coros tipo cumbia. Y nos llamó tanto la atención que gente que pisó el templo por primera vez estaba con toda libertad, porque estábamos un poco trabajando, ministrando el Evangelio con algunos rasgos culturales que le eran conocidos. ¿Amén? Entonces, tenemos que ir, y cuando vamos, no vamos con toda la terminología de la iglesia y de la santidad, y que esto y que el otro, y agarrando a palo a todo el mundo con el pecado, hermano. Es otra cosa que vamos a ver ahora. Calzados los pies, equipados para la misión, ir donde está la necesidad y el apresto. Me llamó tanto la atención, hermano, buscar la palabra apresto, que tiene que ver con la industria textil, la industria de las telas. Que a las telas se le agregaban algunos componentes, como el almidón, el añil y otras cosas, para darle consistencia a la tela. Entonces, eso es tremendo, hermano, porque calzados los pies con el apresto del Evangelio. El Evangelio añade consistencia a nuestras vidas. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, Él añade consistencia a nuestra vida. La tela es firme. Yo me acuerdo cuando era chico, hasta los 9 años, recuerdo que se almidonaba la ropa. A veces quedaba un poco dura y lastimaba un poco. Pero después se dejó de usar, salieron las telas esas, ¿cómo eran? A ver, ayúdeme, ¿cómo? Los anforizados, algo así, eso. Todas esas telas que, bueno, ya no requirieron el tratamiento del almidón. Pero el apresto tiene que ver con elementos que se le añaden para darle consistencia. Y nosotros, hermanos, si vamos a anunciar las buenas noticias a una persona que no cree, tenemos que hacer lo mismo que hacen los pescadores. Los pescadores que pescan con caña saben que la lombriz, que es habitual nuestra uruguaya, nosotros estamos acostumbrados a pescar con lombriz. Vamos al tajamar, llevamos lombrices. Pero la lombriz no sirve para todos los peces. Sirve para algunos peces. Entonces, según los entendidos, cada pez necesita una carnada adecuada. Entonces, para darle consistencia al Evangelio, nosotros tenemos que tener ese trabajo de buscarle la vuelta a las personas. Las Asambleas de Dios tiene un misionero allá en Lituania, y él estuvo en nuestra iglesia explicando cómo hacen el trabajo evangelístico. Ellos no pueden, como nosotros que hablamos directo. No, la sociedad es extremadamente católica romana hasta las patas. Y si uno se presenta como evangélico, ya choca enseguida, ya no lo quieren escuchar, ni siquiera le prestan atención, porque ya están vacunados contra todo lo que no sea católico. Entonces, él nos contaba que cuando iban a evangelizar, empezaban hablando del tiempo, de los árboles, de la situación política, y por ahí la persona que estaba siendo evangelizada
expresaba un concepto conocido del misionero, entonces el misionero empezaba a hablar sobre eso y ya le mechaba algo acerca del Evangelio. Llevaba mucho tiempo, pero algunas cosas, algunas expresiones de la persona que no era cristiana, entonces el misionero, pero nosotros también pensamos lo mismo. ¿Y quiénes son nosotros? Bueno, nosotros somos cristianos. Ahí empezaba el diálogo. Bueno, el misionero nos contó que ganó mucha gente así, de esa manera. Buscarle la vuelta, hermano. El apresto del Evangelio significa que tenemos que estar preparados para alcanzar a las personas. Pablo dijo en la carta a los Corintios, a todos me hice un poco. Poquito. Me he hecho a los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho a los judíos para ganar a los judíos. Me he hecho a los sin ley, aunque yo no estaba sin ley, para ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho a los griegos para ganar a los griegos, etcétera, etcétera. A todos me hice un poco para ganar a algunos. No hay garantía de que ganemos a todos, pero hacemos un esfuerzo, lo que está a nuestro alcance, buscamos sabiduría de Dios, el apresto, la preparación y la disposición de buscarle la vuelta para ganar a una persona que está sin Cristo. Cuando tuve el cambalache en Canelones, cambalache es la ganguita que hace rendir la guita a todos menos a mí. Ese es el eslogan. Cambalache la ganguita que hace rendir la guita. Después le agregué ese pedacito a todo menos a mí porque a veces perdía plata. Pero en los 6 años que tuve el cambalache, tuve la oportunidad de no hablarle a no menos de 700 personas. Me conta, hermano. Con muchos de ellos he orado. Y mucha gente hoy me saluda en la calle, en Canelones, y yo no me acuerdo. ¿De dónde me conoces vos? ¿Del cambalache? Usted no se acuerda. Y ahí empezamos a rememorar. Y bueno, hay de todo tipo de gente, porque venían de todo tipo de gente. Venían de la intendencia, de los bomberos, del juzgado, de aquí, de allá, del frigorífico. Venían los piches, venían los de afuera. Todos venían a traer algo. Y con todos, hermano, siempre tenía la oportunidad, en un detalle que ellos compartían, de poder hablarles del Señor Jesús. Tenemos que buscar la vuelta. Es posible. Pablo dice, a todos me hice un poco para ganar alguno. Calzado los pies con el apresto del Evangelio. El Evangelio que da consistencia a la vida. Este es el punto que me voy a detener un poquito más. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pensemos un poquito, mientras tomo un sorbo. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a suponer que esta cajita, así decían los del cuento, no tiene nada de una cajita. Pero vamos a suponer que esta cajita es el Evangelio. ¿Amén? No es el Evangelio, ya sabemos que es una caja de lata, pero vamos a suponer que es el Evangelio. Bueno, como no tengo el cajoncito acá, entonces vamos a tener que improvisar un poco. A todas las mujeres les digo que los pañuelos que traje están todos limpios. No están planchados porque doña María no está en las casas, está don Mario, así que aguántense. Limpios, pero no están planchados. El Evangelio llegó a nuestro país porque lo trajo un misionero. ¿Amén? Hace unos cuantos años atrás. Y cada misionero que vino trajo el perfil de su denominación. Vinieron muchos misioneros. Yo me convertí con misioneros de los Hermanos Libres. A los misioneros pentecostales, los misioneros bautistas, los misioneros menonitas, los misioneros valdenses, etcétera, etcétera, etcétera. Cada misionero que vino a Uruguay, un país que no tenía tradicionalmente el Evangelio, solo estaban los católicos, entonces cada misionero que vino cubrió el Evangelio con su perfil denominacional. Pero el misionero, a su vez, venía comisionado por una agencia misionera
el cual también le inculcó sus parámetros. Entonces, al Evangelio tenía el perfil denominacional, le agregó los parámetros de la agencia misionera. Mire que estoy hablando con sentido de causa porque conozco el asunto. Luego el misionero trabajando acá, lejos de su país, lejos de la agencia misionera recibía la información por las cartas, le mandaba su sostén, pero acá el misionero, en el terreno nuestro, tuvo que improvisar algunas cosas y entonces implantó en el mensaje del Evangelio que nos dio cosas de su propia idiosincrasia. Entonces se va cubriendo el Evangelio. Estamos intentando dar respuesta a qué es el Evangelio. Luego que el Evangelio se echó raíces aquí en Uruguay, entonces al Evangelio le agregaron otra ropa, la sana doctrina. Hubo una época, hermano, acá en Uruguay, que el énfasis tremendo fue la sana doctrina. Y no solamente se predicaba el Evangelio, sino que junto con el Evangelio se hablaba los estilos de vida del misionero, la idiosincrasia del misionero, el perfil denominacional y ahora el énfasis de la doctrina. Pero fue evolucionando la cosa y se va llegando un poco a nuestros tiempos y a todo este paquete que tenemos acá se le va agregando lo que está muy de moda de hace 20 años, mi visión. Entonces al Evangelio le agregamos mi visión. He estado sorprendido, hermano, la gran diversidad de visiones que hay conectadas con el Evangelio. Una vez entablé conversaciones con un hermano pastor de Rivera y él me dijo, si usted venga a Rivera, que yo le voy a decir a usted cuál es mi visión. Puntualizó su visión. Bueno, el Evangelio está siendo arropado, vestido por mi visión. Pero ahora está de moda mezclar la ley con la gracia, es decir, las cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo. Hay una fuerte corriente ahora que está mezclando las cosas del Antiguo y del Nuevo. Y el apóstol Pablo fue ardiente defensor de separar la ley y la gracia, de separar algunas cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo. Pero hay corrientes muy fuertes, y aún dentro de la asamblea, que están haciendo fuerza para mezclar la ley y la gracia. Nos queda uno. ¿Cuál podemos poner? ¿Cuál ponemos? ¿Co? A ver qué les parece este. La teología de la prosperidad. Dios nos quiere ricos, Dios nos quiere que tengamos todo. Y Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Jesús no habló de la necesidad de la riqueza material. El Antiguo Testamento, hermano, dice en el Antiguo Testamento, expresa la idea de que la prosperidad material era sinónimo de ser un hijo de Dios, pero en el Nuevo Testamento es muy distinto. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, Pablo andaba con los puestos, muchas veces no tenía para sus propias necesidades. Y sin embargo, el Evangelio prosperaba con el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, hermano, la mayoría de nosotros, junto con el Evangelio, ¿dónde está el Evangelio? Tenemos un paquete enorme. Y cada denominación y cada pastor dice, esto es el Evangelio. Pero el Evangelio es esto. ¿Esto quién lo agregó? Lo agregamos nosotros. Y cuando compartimos, a veces no nos damos cuenta, le agregamos no solo el Evangelio, sino algunos pareceres, algunas discurrencias nuestras, y le entregamos un paquete. El Evangelio, hermano, está centrado pura
pura y exclusivamente en la persona de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Evangelio no está centrado en nuestros pareceres y en nuestras opiniones ni en nuestras interpretaciones. El Evangelio está centrado en la persona de Jesucristo. Es el Evangelio de Jesucristo. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En el mensaje del Evangelio, en el contenido del Evangelio, que Cristo murió, Cristo resucitó, si ascendió a la gloria, si le recibimos, somos salvos. Ese mensaje encierra un poder para regenerar al alma caída. Ese es el mensaje que tenemos que compartir. Centrado en la persona de Jesucristo. Muchas veces, sin darnos cuenta, vení a nuestra iglesia que te va a gustar todo el ambiente que hay. Claro, es una forma de decir también, de atraer. Pero nunca tenemos que olvidarnos, hermanos, que el Evangelio está centrado en Jesucristo. El Evangelio contiene la solución de Dios para nuestros pecados. Mire, tuve una época, porque a mí me enseñaron así. En todo mensaje que yo preparaba, la parte más grande del mensaje era denunciar el pecado. Yo denunciaba todos los pecados habidos y por haber los que conocía. Los acusaba con el dedo. Pero un día me di cuenta, hermano, que a Dios no le importan nuestros pecados. No le importan nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Medio bravo decir amén, ¿no? Porque nuestros pecados, hermanos, fueron tratados en la cruz de Calvario. Cristo llevó nuestros pecados. Isaías dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no teniéndoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene en cuenta? Bueno, lo que dice Juan en el capítulo 3, que Jesús no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Ahí está la condenación. Tenemos que hacerle notar a las personas, hermanos, que si no reciben a Jesús como su Salvador, si niegan el Evangelio, si rehúsan escuchar el Evangelio y arrepentirse, bueno, y aceptar a Jesús como su Salvador, cuando llegue ese día del tribunal, del trono blanco, donde dice que los libros fueron abiertos, dice ahí en el Apocalipsis, y al final dice, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. A todas las personas que han rechazado a Jesús, se le va a dar lectura de ese libro de las personas que le han hablado de Cristo, que le han invitado a entregar su vida a Jesucristo. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y muy fuerte, hermano, es Juan 3:36. Este es un versículo poco leído, hermano, porque parece que le pega una trompada en la cara a alguien, pero la Biblia lo dice. Mira lo que dice. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Pero el que rehúsa, ¿qué es rehusar? Rechazar. Entonces tenemos que destacar, hermano, el hecho. Tenemos libertad, tenemos el libre albedrío de decir que sí o que no. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No son nuestros pecados los que van a ser tratados allí, hermano, sino nuestra respuesta al mensaje del Evangelio. Pablo dice también, la palabra de la cruz, el Evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es el poder de Dios. ¿A ver?
Entonces tenemos que destacar ese hecho, nos ponemos como ejemplo de que Cristo murió por nuestros pecados, le recibimos y Él hace una obra de transformación, nos perdona, nos limpia y viene y a vivir en nosotros, no sé cómo, no puedo explicar esa parte porque no sé, francamente no sé, pero sí sé que Cristo vive en mí y que Él está haciendo una obra transformadora. Hay que ser honesto también. Muchas veces al principio, hermano, cuando me convertí, les testificaba a las personas, yo en el mundo buscaba un no sé qué. Y después que acepté a Cristo como mi Salvador, encontré el no sé qué. Cristo me dio el perdón y me salvó. Finalmente, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio, hermano, su mensaje nos da paz. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios, tenemos paz con nosotros mismos. Por primera vez hay una armonía entre nuestra mente y nuestro corazón. Empezamos a veces los pensamientos nos dicen una cosa y el corazón nos dice otra. Bueno, ahora la paz de Dios ha hecho armonía, porque la paz de Dios tiene la virtud de sobrepasar nuestros pensamientos y nuestros corazones. Tenemos paz con Dios. Cristo hace la paz en el hogar, Cristo hace la paz en la mente, el corazón, Cristo hace la paz en nuestro entorno. Él marca esa diferencia. El Evangelio es de paz, no es de discordia. Si bien es cierto que cuando alguien se convierte en una familia, la persona convertida genera discordia, porque rompe los hábitos que está acostumbrado, rompe el estilo de vida al cual la familia está acostumbrada. Si la familia está habituada a mentir y ya el cristiano no quiere mentir, ya hay una lucha. Vos estás atentando, por culpa de tu religión, estás atentando contra tu familia. ¿Por qué tenés que decir la verdad que nos perjudica a todos? Mire, eso es un trance muy repetitivo. ¿Y vamos a un baile esta noche? No, no quiero ir al baile. ¿Y por qué no querés ir al baile? Bueno, hoy hay reunión en la iglesia, voy a ir. ¿No querés venir conmigo? No, y ahí empieza la discordia. Pero eso es natural, hermano. Porque el Evangelio de la paz conmocionó al mundo. Miren, cuando era estudiante de la UTU, en el libro de historia, en el segundo año de la UTU, me llamó tanto la atención algunas cosas. Yo no era convertido en ese entonces, pero se imprimieron en mi vida. En ese libro de historia de la UTU decía que el cristianismo dejó los templos vacíos, los templos paganos, los dejó vacíos. Y el cristianismo a la larga derribó al imperio romano con el arma del amor, el amor de Dios, el Evangelio de la paz. Cristo transforma las vidas. La finalidad del Evangelio es darnos paz. Mucha gente se suicida, ¿por qué? Porque no tiene paz. Mucha gente se emborracha porque quiere aislarse de la realidad, no tiene paz, pero quiere buscar un momento de escapar de la realidad. Mucha gente se droga, ¿por qué? Bueno, empezó como un jueguito, siendo hombre, siendo mujer, sacando pecho, pero después de enviciado, sigue drogando cada vez más para alimentar la adicción y también para escapar de la realidad. Lo que está produciendo en el interior, que uno se ve miserable, empieza a robarle a la madre, a los padres, a los hermanos, roban el trabajo, roban todas partes, le roba a los vecinos, le roba a la abuela para alimentar su vicio. ¿Usted cree que eso no causa dolor al drogadito? Le produce dolor, pero está tan esclavo que aunque le produzca dolor, no puede romper. Pero Cristo, cuando viene a nuestras vidas, rompe esas cosas y nos da paz en nuestro corazón. Amén. Salomón dice, hermano, en una palabra, echa tu pan sobre las aguas. Echamos el pan sobre las aguas. Y después de muchos días lo hallarás. He tenido la satisfacción, hermanos, de hablar con gente en el ONU, en la plaza,
compañeros de trabajo. Nunca recibí una respuesta así, sí, yo acepto, nunca. Pero en el andar del tiempo, Dios me ha dado la satisfacción de ver que algunas de esas almas eran miembros de la iglesia. Amén. Una vez que fui a San José, de las tantas veces y anécdotas que tengo, en una reunión de hombres, me saludó un hombre. ¿Vos no te acordás de mí? La verdad que no. ¿Pero vos no te acordás que vos en una esquina me hablaste? No me acuerdo. Y vos me hablaste ese día, yo no te di bola, no me importó, te mandé al Pozo Negro con no sé cuánta cosa. Pero estaba allí congregado en la iglesia 4 de octubre en San José. ¿Qué les parece? Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Hermano, calcémonos los pies con el Evangelio, el apresto del Evangelio que da consistencia a la vida. Sembremos con miedo, sembremos tartamudeando. Simplemente decirle a una persona, mirá, Cristo te ama. Hace poquito en la plaza, hermano, había como 10 borrachos y drogaditos. Eran las 8:30 de la mañana, hacía un frío. Yo estaba recontrabrigado. Me acerqué a ellos porque muchas veces hablé con ellos. Dios les bendiga. No se olviden que Cristo les ama. Y un morochito dijo, ya sé que Cristo nos ama y que nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirnos. Y bueno, pero acá estamos nosotros, nos gusta el chupi, nos gusta la droga, nos gusta esto, nos gusta lo otro. Pero es una manera de compartir, recordar, insistir que Cristo nos está esperando. Cada uno, hermanos, tenemos que tener la disposición. Es cierto que a veces nos faltan palabras, uno se pone nervioso, la gente nos hace preguntas difíciles. Le he dado tantas gracias a Dios por las preguntas difíciles, hermano, porque me han ayudado a buscar en la Biblia una respuesta. Entonces, la próxima vez que me hicieron la pregunta, ya tenía la respuesta. Pero si uno se asusta porque le van a hacer una pregunta difícil, bueno, ¿saben? Aprendí a decir no sé. ¿Cómo usted es pastor y no sabe? ¿Y acaso por ser pastor tengo que saberlo todo? No, señor. Hay cosas que sé y le puedo hablar con propiedad. Pero si usted me tiene paciencia, yo voy a buscar la respuesta y después nos encontramos de nuevo. Mire, lo he hecho varias veces. No se convirtió la persona, pero por lo menos hice la siembra del Evangelio. Pablo dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Hay un tiempo de Dios, hermano, para que la palabra germine. Ni usted ni yo conocemos ese tiempo. Entonces tenemos que hacer caso a el consejo que Pablo le da a Timoteo. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. No nos cansemos de predicar a Jesucristo. Él es lo máximo, hermano. Él lo ha hecho bien, Él ha traído paz, nos ha dado alegría, nos ha dado el gozo del Espíritu Santo. Es el que contesta las oraciones, es el que interviene en nuestras circunstancias, es el que nos levanta cuando estamos caídos, nos fortalece cuando nos sentimos débiles, nos intenta levantar cuando sentimos que no valemos nada. Porque valemos, porque le hemos costado su preciosa sangre. Dios le bendiga. Padre, gracias por esta palabra, Señor, gracias por el llamado a salir, a predicar, a hablar de ti. Gracias, Dios, por los que se han animado con el virus del amor y con otras actividades, pero ayúdanos, Señor, en la íntima a tener esa capacidad con nuestros amigos, con nuestros compañeros de estudio, de trabajo, a tener ese tiempo de confrontarlos contigo y decirle cuánto tú les amas, Dios. Gracias por este tiempo, Rey. Tanto expresa un sentir y es preciso que se pueda oír en las calles, en las plazas, en los campos, las montañas, a lo largo y a lo ancho del país. Jesucristo, la verdad,
nuestra fe y nuestro compromiso. Él es la vida en plenitud, Él es la fuerza y es la luz, es la alegría que me alienta a continuar. Es el poder para cambiar toda una vida y darle más. Jesucristo es la razón para vivir. Este es el momento para actuar. En cada rincón, cada lugar, nuestra patria necesita actitudes decididas de cristianos que se jueguen de verdad. Jesucristo, la verdad, nuestra fe y nuestro compromiso. Él es la vida en plenitud, Él es la fuerza y es la luz, es la alegría que me alienta a continuar. Es el poder para cambiar toda una vida y darle más. Jesucristo es la razón para vivir. Es el poder para cambiar toda una vida y darle más. Jesucristo es la razón